Entonces, de este discurso, que contiene mucho de lo que estamos platicando, surgen estas preguntas. ¿Qué es lo importante de lo que estamos planteando? Si efectivamente tenemos una serie de definiciones de valor, las estructuras de los mercados importantes para nosotros deberían ser de competencia. Nadie está negando el concepto de que el mercado debe funcionar. Lo que estamos cuestionando es si un mercado en el cual el oligopolio, el duopolio, el monopsonio en caso de sindicatos domina, puede verdaderamente hacer algo por el desarrollo y crecimiento del país. La segunda pregunta que responde o que ataca en su discurso es: hay grupos de intereses especiales muy claros, pero no nada más los que ella menciona. Ustedes tienen que entender que esto es una combinación, como ella lo dice. Tú tienes estos poderes, pero yo también tengo el político. Tú no me toques a mí en mi partido, déjame seguir yendo a comer a The Palm y a cualquier restaurante. ¿Con cuenta a quién? Al sector público, al ciudadano común, y todos vamos a estar contentos. Yo no necesito ser empresario, no me interesa, nada más quiero ser el senador en turno, el diputado en turno, el gobernador en turno, el presidente municipal en turno. Es todo lo que quiero. Y si no, bueno, por lo menos el tesorero, el secretario de esos gobernadores. Un paquete político en donde todos cabemos y tenemos intereses especiales y nos protegemos unos a otros. La democracia debe ser una estructura de gobierno, pero el problema que tenemos es, si está capturada por grupos especiales, no funciona, como no funcionan los mercados si no hay competencia. Y en una democracia en la cual los partidos controlan y dominan, no hay competencia. Debemos definir cuál es el papel del sector público en realidad. ¿Cuál debe ser el sector privado en una economía y qué debe estar haciendo? ¿Capitalismo a ultranza? No. Un capitalismo sí, pero con una serie de regulaciones importantes. Y Dresser, por lo tanto, está discutiendo que hay una estructura institucional en México, en sectores como el educativo, turismo, agropecuario, transporte, radio y televisión y prensa, en donde lo que está en juego es la necesidad de hacerlo más democrático, más de competencia. Este discurso, que lo dio junto a otras gentes, es un planteamiento que se ha discutido bastante en México de las cosas que se requieren para cambiar al país. Hay una cosa que no comprendo, México es un país donde hay mucha corrupción y al mismo tiempo personas como ella y como usted pueden hablar sin estar matadas o... Somos golpeados pero no matados. ¿Por qué? Porque hay libertad de expresión. Lo que se ha logrado en México es verdaderamente que si no tiene usted miedo a que no va a estar ubicado en posiciones de poder, de control, entonces puede hablar y expresarse. Pero al mismo tiempo esto le va a costar el que no puede participar en otras estructuras posteriores. ¿Ok? Entonces sí hay un costo para la persona y la persona tiene que aceptar el costo. O sea, lo que todo mexicano y mexicana y extranjero debe entender es: hay un costo en expresarme de manera libre. Y el costo es ser apartado de las estructuras de poder porque soy molesto. Sí, pero usted tiene más poder que todos nosotros, pienso, porque somos como la futura generación y usted... Soy la pasada generación. No. Pero damos una educación y sabemos que... Y cuando la gente me pregunta por qué no estoy en política y estoy aquí, esa es la respuesta. Porque esto, si logro convencer a esta joven que sí hay valores, si logro convencer a todo mundo de que verdaderamente tenemos que hacer algo distinto para que este país sea distinto, entonces este país va a cambiar. Recursos los tiene, gente la tiene, necesitamos un cambio. Yo le llamo a eso la reforma cultural. Necesitamos un cambio cultural, de cultura, nada más. Bien, entonces la pregunta que al momento estamos aventando en el aire es: ok, Perdón, antes de que
prosiga. Pero también puedes hacer un cambio dentro del gobierno, o sea, por ejemplo, usted estuvo dentro del cuerpo de gobierno de Fox, entonces, pues también pudo haber hecho como, o bueno, no sé si lo trató de hacer o si avanzó. No crea que estos discursos nada más se los doy a ustedes. ¿Sí? Pero, ajá, o sea, está bien que sobre la educación y todo eso, porque pues sí hace falta, ¿no? Pero también dentro del cuerpo de los que ya están, porque pues ellos mismos también le dan otra cierta educación a sus hijos. O sea, a su vez, reciben como dos tipos, o sea, como dos estereotipos Sin duda. de personas. Sin duda. Y lo que ha habido en México, aunque la gente no lo quiera aceptar, es un cambio positivo. ¿Sí? El problema es, si seguimos pensando que no se puede y me da miedo y me adapto, y eso le ocurrió a muchos de mis colegas. Bueno, por supuesto. O sea, el miedo al buen cambio Es el miedo al cambio, nada más. Es el miedo al cambio. Bueno, mira, en la clase pasada decíamos, usted nace en una familia que tiene mucho dinero, no estoy diciendo que sea el caso, nada más, nace en una familia que tiene mucho dinero. Esa familia le va a heredar a usted. La pregunta es, ¿merece usted la herencia o no? Sí, porque soy hija de mis papás. No. La tiene que merecer por algo más. Y el Estado debería definir ese algo más. Pero la costumbre, la institución que tenemos hoy es una de que dice la herencia, el derecho de propiedad, el trabajo del padre puede ser pasado al hijo. Bueno, pero eso es una costumbre que se ha dado en todas nuestras naciones por años, no nada más en México. Por eso hay la frase de que el abuelo hace la fortuna, el papá, ¿sí?, la derrocha y el nieto tiene que volver a empezar. Entonces son los nietos, ¿sí? Les toca volver a empezar. Pero tenemos que dar presencia y tenemos que sostenerla. ¿Qué pasa dentro del gobierno? Que choca contra estructuras formadas. Era absolutamente ridículo de todo el mundo pensar que cuando llegamos 300 personas a un gobierno federal íbamos a cambiar la actitud de 2.5 millones de personas que estaban acostumbrados a otras cosas. Pero de que estaban obligados a intentarlo, sin duda. Obligados, sí. A intentarlo también y a tratarlo. Pero, si usted descubre de pronto que de las gentes que llegaron diciendo que iban a hacer cambio, se adaptan y hacen lo mismo que los demás, hay un error, y se lo decía yo a mis amigos. El cambio no es hacer lo mismo otras personas. El cambio es hacer las cosas distinto a como las hacían aquellas personas. Y se confundió el cambio con pensar que era, porque yo llegué ya es un cambio. Pues no. Si yo hago exactamente lo mismo que hacía el otro, no es cambio. Eso es simplemente, ahora yo soy y mi familia y mis cuates. Pues no. Bueno, el problema es que culturalmente estamos acostumbrados a eso. Y lo que vamos a decir es que es muy difícil y no se puede. Y mira, y pobrecito, ya me toca. Ya me hizo justicia la revolución, ¿sí? La frase famosa de los mexicanos. Pero no crea que en nuestro país, digo, aquí están sus colegas que son extranjeros, pregúnteles, ahí también. ¿Qué hace efectiva una institución? Primero es la aceptación de la mayoría de la población sujeta a ella. En la discusión de hace un momento ese era el punto. El punto es, yo puedo tener una institución, si la mayoría de la población no está de acuerdo, no funciona la institución. Es importantísimo que haya aceptación de la mayoría de la población sujeta a esa ley, a esa norma, a esa institución. No estoy diciendo la totalidad, la mayoría. Y el segundo es que haya una aplicación de sanciones a la totalidad de la población. O sea, lo que tampoco no se puede es tener una serie de leyes, estructuras, reglas y luego decir, pero yo no. Los demás sí, pero yo no. No. O le aplicamos a todos o entonces no tiene aceptación. Bueno, esa era la pregunta. ¿Es usted honesto? Tan honesto como usted. ¿Ok? La ventaja que le llevo es que yo ya los errores que cometí están atrás, los suyos están enfrente. Todavía me quedan años, entonces qué bueno. Pero el punto aquí es, si las sanciones no se aplican porque yo estoy en el gobierno, porque yo soy el que tengo el control, se pierde la autoridad
de la institución y ya no es efectiva. Piensen en esto. Esto es ridículo en nuestro país. Ustedes llegan, estacionan su auto. Hay un discote ahí arriba que dice no estacionarse. Ahí se estacionan. Se bajan del auto y lo hacen una y otra vez. ¿Por qué? Porque no hay castigo, porque hay impunidad, o porque ustedes ven que a otras gentes se les da la impunidad. Pero, encuéntrense una caja de madera y no se estacionan. Y lo peor del caso es que está permitido estacionarse, pero no se estacionan. Llegan en su auto, ven la caja de madera y se van. O se para un señor y le dice, ahorita le saco la caja, estaciónese, yo le cuido su carro. Oiga, pues ¿por qué me va a cuidar mi carro? ¿De dónde salió esta regla? Bueno, eso es una institución en México. Esa es una institución. Es tonto, pero es cierto. Hay una ley no escrita. Si hay un cajón, es porque alguien controla ese espacio. Y yo lo acepto. Todos ustedes lo aceptan. Es muy raro el que llega y quita la caja y se mete. Todos se esperan, o al franelero famoso, cuando llega el franelero y les dice, por aquí güerito, por acá güerita, ¿sí? Ese franelero controla la calle. ¿Pero es un policía? No. ¿Por qué le dejan su carro? Yo he visto cosas asombrosas en mi vida. Personas llegando con su auto y dándole las llaves a un tipo que es un franelero, ahí me lo cuidas. Oye, ¿por qué le dejas las llaves al franelero? Pues porque él está aquí siempre. Pero, ¿qué representa? ¿Qué autoridad tiene? No tiene autoridad real, tiene autoridad que ya se adjudicó. Y porque nosotros aceptamos y porque hay sanción que es pareja, el rayado de su coche, la llanta ponchada, ¿sí? Entonces se ha convertido en una institución efectiva. Esta es la definición de una institución. Es increíble en nuestro país, pero es una institución. Hay muchas de estas. No son legales, no están definidas por las leyes, están aceptadas por la costumbre, pero porque tienen dos cosas que son clarísimas. La mayor parte de la población acepta y además sí que les aplican sus sanciones de manera indiscriminada. Profe, ¿el diezmo podría ser tomado como una institución? Sí, de la Iglesia Católica, pero esa... No me refiero al diezmo de la Iglesia Católica, sino al gobierno, cuando vas a tener al gobierno por delante ya llevas el dinero. Pues, sí, y ese es un problema. ¿Ok? Volvemos a lo mismo. En nuestra sociedad hemos acabado por incorporar instituciones que son incorrectas, que están basadas en los principios y en los valores incorrectos. ¿Ok? Pero ya las adaptamos. ¿Cuál era la queja en algunos estados? Es que estos no cobran 10, cobran 20%. Se les pasó la mano. La regla era 10. La regla es 0. ¿Okay? Pero como yo hice la regla 10, piense qué le pasa a la sociedad. El 10% que paga usted, ese 10% es 10% de gasto público que no se puede ejecutar en obras públicas. Porque usted se lo está pagando a un individuo o a un grupo de individuos para su consumo personal. Además de la ilegalidad, además de todo lo demás, es eso. Pero el problema es que yo lo acepto, pues no lo acepte. Le voy a contar una conversación sentado con empresarios. ¿Las instituciones se pueden basar en antivalores? Sí, claro, muchas. Y ese es el problema. O si le quiere llamar de otra manera, los valores negativos. La corrupción es un valor negativo. ¿Por qué puedo hacer muchas más cosas que otra persona? Porque no hago corrupción y por lo tanto el dinero que ustedes pagan de colegiatura yo lo puedo usar a las cosas que son correctas, pero también lo puedo usar para mi beneficio personal, a menos que tenga una estructura institucional que me lo impida. Pero si la estructura institucional está diseñada para lo contrario, ahorita les voy a poner un ejemplo. Entonces, esto es lo que hace efectiva una institución, ¿ok? ¿Cómo crece una nación? La manera más fácil es esta ecuacioncita que es una tontera, que ya nadie usa porque es demasiado simple. El Producto Interno Bruto de un país es el conjunto de lo que se consume en ese país, lo que se invierte en ese país
y el sector externo. Por lo tanto, es muy fácil que veamos qué pasa. Si yo creo condiciones para que no haya más consumo, voy a crecer menos. ¿Cuál es una de esas condiciones? Una mala distribución del ingreso. Si yo tengo 10 personas en México, dueñas del 10% del Producto Interno Bruto del país, 10 personas consumen y van a consumir menos que 100,000 personas. Si yo tengo 100,000 personas con el 10%, van a consumir mucho más. Simplemente por satisfacción. O si ustedes quieren verlo de otra manera, va a haber una serie de productos que se consumen cuando hay 100,000 personas con el 10% contra otros productos cuando hay 10 personas con el 10%. Ah, pues sí. Por eso se va a consumir Louis Vuitton y por eso se va a consumir Mercedes-Benz. ¿Por qué? Porque tengo 10 personas controlando mucho. Pero si tengo 100,000 personas, se consumen Volkswagen quién sabe qué, Ford quién sabe cuánto. Ah, claro, es el tipo de consumo de clase media. ¿Okay? Son patrones de consumo que son importantes. Los patrones de consumo, por lo tanto, van a estar relacionados a la manera como se distribuye el ingreso, a la manera como se paga. ¿Cómo se distribuye el ingreso entre la gente común y corriente? Sueldos, salarios, retorno a sus inversiones, etc. ¿Cómo se da el ingreso para el consumo del sector público? Impuestos, derechos, una serie de valores. ¿Cómo se hace la inversión privada? En base a rentabilidad de un proyecto. ¿Cómo se hace la inversión pública? En base a la decisión del gobierno. Pero debería también tener criterios de rentabilidad. ¿Sí? Pero no necesariamente. Denle dinero al presidente municipal de San Gatos de las Cuerdas. ¿Y qué hace el presidente municipal de San Gatos de las Cuerdas? La fuente que todos queríamos tener. Y la inversión pública es una fuente pública, con una gran cantidad de adornos, esculpida por su esposa. ¿En qué tiene eso un sentido de inversión pública? Pero se llama inversión pública. Es inversión pública. Entonces tenemos que tener cuidado. Y claro, exportaciones menos importaciones van a determinar también el valor de mi PIB. ¿Okay? Si tengo una balanza negativa, si tengo más importaciones que exportaciones, le estoy quitando a mi PIB. Si tengo más exportaciones que importaciones, le estoy agregando a mi PIB. Por eso quiero una política exportadora. Ok, pero no siempre. Entonces, ¿qué pasa? De toda esta ecuación tan tonta, viene una serie de cosas que se van a dar. Los sectores que influyen en la economía son el público, el privado y el externo. ¿Sí? Es el gobierno en todas sus manifestaciones y todos nosotros en todas sus manifestaciones. Y además, los consumidores del exterior, que son quienes consumen nuestras exportaciones. Si tengo un mercado de 7,000 millones, que es el mundo, tengo un mercado más amplio que un mercado de 112 millones, que es mi país. Prefiero, por lo tanto, abrir. Pero es que si me abro, también tengo productores de todo el mundo que ahora vienen a mi país. ¿Sí? Tenemos la importancia del consumo y la inversión, pero ¿entendemos de veras los conceptos? ¿Entendemos qué es consumo? La gente habla en México continuamente de la demanda interna. Bueno, la demanda interna es lo que vamos a consumir quienes estamos aquí en el país. Si no les doy recursos, si la masa salarial mexicana el año pasado creció 2%, no va a tener consumo, no va a tener demanda interna. ¿Qué es la masa salarial? Aquí derechito, rayita negra. ¿Qué es la masa salarial? Masa salarial, salarios. ¿Quién gana salarios? Masa salarial, todo el conjunto de ingresos que tienen ellos para poder hacer su consumo. ¿Sí? Si la masa salarial el año pasado subió 2%, es decir, si todos los recursos en manos de todos los empleados de México subió 2%, y el Producto Interno Bruto subió 5%, como diría el dicho, ¿quién se quedó con mi queso?
¿Dónde están los otros 3 puntos? Todo esto lo tienen que pensar, no nada más en esta clase, en cualquier cosa que hagan en su vida. Todo tiene sentido si lo empezamos a analizar. Si yo tengo una masa salarial del 2% que se incrementa y tengo un producto que se incrementa en 5%, algo pasó ahí, que el 3%, más de la mitad del crecimiento del país, no fue a parar a las manos de los trabajadores. ¿Quién se quedó con el dinero? Pues los empresarios, los extranjeros, el gobierno. No me queda más. O se lo quedó el gobierno porque subió los impuestos, subió los precios de la gasolina, hizo una serie de cosas. O se lo quedaron los extranjeros porque importamos mucho más. O se lo quedaron los empresarios.